bienvenidos una vez más a este gran reality televisivo, por supuesto, Casa Talentos Paraguay e Internacional. Y hoy tenemos un programón de verdad, porque tengo dos invitadas de lujo aquí en piso, a quien ya mismo paso a presentar. Y obviamente a mi derecha tengo a mi estrellita, como yo le digo, a Patricia Iglesias, ganadora del primer ciclo, segundo puesto infantiles. Bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta, muy feliz de poder estar aquí una vez más. Me contaron que no solamente Casa Talentos ganaste, tenés otros premios más también. Sí, acabé de ganar un concurso, primer puesto, de mi gimnasia. ¡Qué bueno! Sí. Contanos un poquito, Pati, haces, aparte de canto, ejecutás órgano, bailás clásico, tenés gimnasia acrobática, artística, ¿cómo se llama? Rítmica, o sea, sos completísima en todos los talentos. Patricia Iglesias es una grande realmente, y obviamente dicen que la sangre no es agua, ¿verdad? Así que a mi izquierda la tengo nada más y nada menos que a Laurita Machuca, gran cantante a nivel nacional que también nos representó en el exterior. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo están la gente en sus casas? Contentísima de compartir con ustedes, y hoy día más feliz porque ya estoy compartiendo escenario con mi pimpollo y mi florcita la estoy viendo crecer muy rápido, muy rápido, pero sí. Realmente muy feliz por sus logros. Es una lucha diaria y honradísimas de estar en este programa. Ya hoy día es Pati Iglesias. Así mismo, y va a seguir juntando seguramente trofeos, menciones, medallas, diplomas, porque es una gran, pero gran artista. Hoy se quedan conmigo en piso porque hoy Laurita va a estar calificando a nuestros participantes. Laura Machuca va a ser parte de nuestro jurado, así que fuerza, Laurita. Y arrancamos dando la bienvenida a todo nuestro jurado que está por ahí del otro lado: el maestro Miguel Coronel, Norat Alfonso y por supuesto nuestro gran príncipe de la cultura, el doctor Enrique Castro, que ya están en el Zoom predispuestos a ver, a mirar todo con lujo de detalle y por supuesto a puntuar. Y seguramente Enrique Castro nos va a dar algún toquecito de cultura nuevamente. Ahí está el maestro. ¿Qué estás tomando, maestro? Un rico café. Hace falta un café para auspiciarlo en este invierno. Hay que buscar. Muy bien, maestro. Clean ese. Espectacular. Sí, me parece excelente. Vamos a ver alguna marca de café. Y lo tenemos por ahí al doctor Enrique Castro y a Norat también, producción, para saludarles oficialmente. Doctor Enrique Castro, ¿por dónde anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Andrea, Norat, Miguel? Nuestra querida Pati Iglesias, ganadora. Dios mío, ese inglés perfecto, esa voz maravillosa, igualita que su madre. La fruta no cae lejos del árbol, dice. Así que, Laurita Machuca, un beso para vos. Orgullo nacional, mi querida. Gracias, maestro. Así mismo, gracias, Enriquito, y feliz de tenerte. Ya no te nos vas, presidente del jurado, él ahorita, como corresponde, el doctor Enrique Castro, que siempre nos da su toque de información, de cultura. Aprendemos muchísimo cada domingo con él. Y ahora vamos a ver a nuestra mujer bella del jurado, Norat Alfonso. ¿Cómo estás, Norat? ¿Cómo estás? Un saludo grande a todos ustedes, también a las invitadas. Un placer nuevamente estar acá. Bueno, un gusto tenerte siempre, Norat. Y ya nomás arrancamos la noche y nos vamos hasta Capiatá, donde nos espera Rosana Ailén. Bienvenida, Rosanita, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Muy contenta, muy feliz de estar compartiendo con ustedes esta noche. Nosotros también con vos, mi amor. Y bueno, quiero presentar, por favor, producción, ya mismo el material de Laura Ailén representando a Capiatá. Mezclando las guitarras de arte y canción, nacen estos arpegios en mi
pesadilla de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandil. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy tan diestro muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado el gran Santa Cruz. No te jubi mi mano a la visera, tambollo de hacia el Maracamí. Al gran Emiliano y a su 13 Cuyuní. Al Maracapú de Camaya Echeverría y la inmortal voz de Marco Lebrón. Por favor, y qué completo, porque qué lindo es ver que nuestros artistas, además de cantar, están ejecutando un instrumento y tan difícil como lo es el acordeón. Pero como yo siempre digo, no soy jurado, doy mi humilde opinión, así que voy a pasar a escuchar la devolución de quienes saben realmente, y vamos a pedir por favor a Norad que no se olvide que hoy por favor Norad, no te olvides que te toca el voto Ñemi. A Laurita le vamos a poner última producción para que ella escuche un poquito y se ensalce con todo el tema. Entonces vamos primero a Norad a ver qué opinión nos da al respecto. Bueno, un saludo grande acá a la participante que representa la bella ciudad de Capiatá. Tengo amigos en Capiatá, un beso grande. A mí me gustó realmente. Para este estilo de música, yo creo que acá están los profesores y ellos van a dar su devolución perfecta. A mí me gustó, pero había partes que para mí estaría bueno que eleve un poquito más la voz, ¿verdad? Tiene una voz bastante dulce y me parece súper bien. Así que bueno, esta vez es un puntaje bueno, pero mi devolución es secreta, así que... El famoso voto Ñemi. Muy bien, muchas gracias Norad, y bueno, muy buena la devolución. Ahora vamos a escuchar a alguien que sabe que es nuestro gran tenor guaraní y el gran maestro Miguel Coronel. ¿Cómo estás, profe? A ver, ¿qué tal viniste de humor hoy? Hoy escuché más o menos los videos y mi humor está a la mitad hoy. ¡Epa! Lo que pasa es que están mejorando los chicos, y ya muy bajas notas que no hay, porque levantaron muchísimo su nivel. Sí. Así es que ahora ya yo creo que los tres acá, los jurados, ya tenemos un trabajo un poco más puntilloso, porque la mayoría mejoraron. Buenas noches a tus panelistas, buenas noches, también a todos mis compañeros y a esta niña que se llama Rosana, que es de Capiatá. Bueno, vamos a lo tuyo, Rosana, muy lindo tu vestuario, tu fondo, tu pista, pero yo reparo un poquitito, anoté acá, hay que ajustar las notas graves en las frases finales. Tanto es así que si ustedes escuchan van a mirar que parece que dice Marco de Bris, no dice Marco de Brix, por ejemplo. Eso es sin contar la articulación. Y un poquitito editar en las músicas paraguayas los portamentos, porque esto no es música yajeo, esto es una polca estilizada, y hay que, para mi gusto personal. Entonces yo le pongo a esta niña un 7. Un 7, pero muy buena puntuación, maestro, ¿eh? Yo creo que el café te vino bien. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestro príncipe de la cultura, el doctor Enrique Castro, una eminencia realmente. A ver qué nos dice. Bueno, muy buenas noches, querida Rosana Ailem Colmán, representando a esa hermosa ciudad de Capiatá, que queda 20 kilómetros nomás de Asunción, aquí cerquita estamos, y hasta el 2016 teníamos 224.000 y alguito de habitantes. Yo creo que ahora en el 2021 estamos llegando a los 300.000 habitantes, la ciudad de los mitos y las leyendas.
querida Rosana Ailem. ¿Dónde grabaste ese? Estoy tan curioso. ¿Cómo se llama el arroyo donde grabaste? El arroyo se llama Yucuruni, es el arroyo que une la ciudad de Areguá con la ciudad de Luque. Ah, qué hermoso lugar realmente. Y qué esfuerzo que hiciste para grabar en ese. Yo realmente que soy que recorro todas partes, ese lugar no conozco, así que te comprometo a que un día nos lleves hasta allá a conocer ese lugar. Ay, qué gusto. En la orilla, con Andrea y todo el miembro del un asadito ahí, doctor. Qué lindo realmente, tu vestuario excelente, el valor agregado, el acordeón que ejecutas, una maravilla. Te escuché un poquitito nasal de repente, Rosana. Sí, ¿Estás con algún problemita? Sí, bueno, primeramente tengo que agradecer a Dios por permitirme nuevamente demostrarles mi talento y lo que más amo hacer. Estoy recuperándome de a poquito de mi COVID, pero agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de vida y pido para mi pronta recuperación. Porque nos vas a hacer llorar a todos. Ya, hasta ahí nomás. Porque la pasó mal, Rosanita, la pasó mal realmente con el COVID, no fue un caso leve. Y sin embargo, ya está en competencia nuevamente. Excelente. Rosana. Y estamos aquí para demostrar todo lo bello de nuestro país y demostrarle, por supuesto, mi talento y lo que más amo hacer, que es cantar. Bueno, todo ese esfuerzo que hiciste, esa grabación, ese paisaje que nos regalaste, ese vestuario hermoso que te pusiste, yo creo que te mereces un 10, mi amor. Muy bien. Excelente, excelente. Y bueno, ahora vamos a escuchar a una gran cantante también que nos representó también en el exterior, alguien que sabe también de música, Laurita Machuca. Quiero escuchar tu opinión y tu voto. Bueno, justamente me estaba preguntando por su respiración, ¿verdad? Ahora ya entiendo por qué esa manera de cantar parecía medio agitada, ¿verdad? Que porque la respiración al cantar es uno de los ingredientes más importantes. Claro. Con la respiración podemos sostener notas largas y la gente cree que es solo para las notas largas. No, cuando ella ejecuta un instrumento está moviendo su cuerpo y está haciendo tipo también cardio al moverse. Todos estamos usando respiración, es muy importante. Ya sé que se está recuperando, es guapísima. También le quiero felicitar por su atuendo, por su trenza, por el paisaje que mostró, me encantó. Lo único que yo le diría a la participante es que constantemente vocalicemos para poder proyectar la voz y que en las polcas los vibratos son muy importantes. Aunque sean estilizadas o modernas, el vibrato forma parte de nuestra polca. Así que un poquito que se sienta esa forma y ese cuerpo de la voz con el vibrato. Pero yo le felicito y le doy un voto espectacular, a ella le doy un 10. Muy bien, excelente, excelente, realmente con mucho esfuerzo, en plena recuperación del COVID, y sé que la pasó mal. Laurita, me encanta, muy pronto vas a estar en el jurado fija con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no? Muchas gracias. No, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Bueno, y aquí a mi derecha la tengo a Pati Iglesias, que vamos a tener una sorpresa muy grande. ¿Estás por ahí, Rosanita, todavía? ¿Alguna evolución que quieras dar, mi amor? Nada, simplemente estoy muy agradecida y estamos para mejorar y estoy muy feliz. Bueno, mi amor, un beso enorme para vos. Gracias por todo el esfuerzo que hiciste y un saludo a toda esa maravillosa ciudad de Capiatá. Muy pronto seguro vamos a estar por ahí. Ahora es momento de ir a un pequeñísimo corte comercial, agradeciendo por supuesto a Sudameris, todo un banco, también a Elitáctica S.A., volá alto, hacelo con Elitáctica S.A., a Biocorp, Centro Estético, y también a Iribas, Instituto Iribas y Iribas Resonancia Magnética, que nos acompañan, aparte de CC Trofeos, que nos ponen a disposición todos los trofeos, medallas y reconocimientos para nuestros participantes y jurados. No se despeguen de las pantallas de América, porque enseguida venimos, aparte de con una sorpresa enorme, con mucho más Casa Talentos Paraguay.
porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Centro de Aeronáutica Civil. Cursos de piloto privado de avión, habilitación de vuelo por instrumento y piloto comercial. Servicios de taxi aéreo de aviones y helicópteros, vuelos panorámicos en todo el territorio nacional. Mantenimiento de aeronaves con técnicos especialistas. Helitáctica Aviación. Calidad y excelencia en servicios aeronáuticos. Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitáctica. Informes y reservas al 021 64 44 35 y 0972 11 40 55. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente, ya que Dios me ha regalado el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntas, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tenga cerca, quiero arrullarte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias, mamá, por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos siempre. Y aunque mujer me convierta, quiero ser
te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma. También el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntas, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Excelente, realmente, qué maravilloso. Pati Iglesias, orgullosa de que haya sido una de las ganadoras del primer ciclo. Y Laurita, sos una capa, ¿qué querés que te diga? Y así como dijo Enrique Castro, la fruta no cae lejos del árbol, ¿verdad? La sangre no es agua, una maravilla. Como tu sangre en mi cuerpo, me decías, original de Pepe Aguilar, Pepe Aguilar y la hija. Con la hija, nosotros descubrimos esta canción para el Día de la Madre hace como 2 años atrás. Y la letra es magnífica y realmente todas las que somos mamás es como a que mí nos me hizo llega. lagrimear porque vos mirás y te sentís ahí cantando y me imagino lo que sentís al tomar a tu hija de la mano y cantar este tema tan profundo con ella, ¿verdad? Bueno, esto es lo que te propone Casa Talentos, ¿verdad? Talentos así tan grandes y Pati que tiene un montón de talentos y que no va a ser la última vez que venís, te cuento, porque la próxima vas a venir a bailar, a tocar el teclado, la vamos a explotar a full porque ella es Casa Talentos también parte aquí y Laurita también. Bueno, ahora es momento de seguir con nuestros participantes y hoy parece que no nos movemos mucho de Capiatá, no nos movemos mucho de Capiatá. Vamos a ver a Joanita Monjes, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Hola querida Andrea, yo estoy muy bien, contentísima de estar nuevamente con ustedes. Bueno, felicidades por estar ya en esta segunda vuelta y vamos a ver ese material, ¿está por ahí el material? Vamos a verlo. Estábamos aquí bailando todos, ¿verdad? Qué buen ritmo realmente. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Norat, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza? Bueno, Joanita, antes que nada, un saludo especial, muy jovencita y me encanta que tome el canto como lo que es pura alegría, esta niña divina. A mí me encantó, es un tema musical que todos conocemos y todas conocemos de Selena, la cantante de descendencia mexicana que triunfó en un mercado tan duro como es el de Estados Unidos, ¿verdad? Conocemos toda su historia, toda su vida y bueno, realmente me encanta porque le pone mucha onda, Joanita, me gustó muchísimo y bueno, mi nota es secreta.
Upa, bueno, quedamos ahí con el voto Ñemí de Norad y bueno, ya lo sabremos a su debido momento. Maestro Miguel Coronel, ¿qué nos dice? Hola, ¿qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Me gustó mucho tu puesta, tu vestuario, que parecía una pequeña selenita, encima vos sos así tipo medio morochita, cabello largo, la mini Selena paraguaya ya es, ¿eh? La interpretación bastante correcta, hay algunas cosas técnicas que hay que mejorar como siempre, ¿verdad? Pero a mí me gustó y si voy a entrar en el tecnicismo me puedo perder de la interpretación y de la performance, además el fondo. Yo te pongo 8. Muy bien, un 8 entonces para la Selena paraguaya, la bautizó nuestro Cruelo, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestro, yo le diría no príncipe, no sé si se va a enojar, le diría rey de la cultura, el doctor Enrique Castro. No, el rey soy yo, él es príncipe. Perdón. Bueno, Selena, ¿qué podemos decir? Selena, la reina del Tex-Mex, rancheras, baladas, cantante estadounidense que murió en el año 1995, tan joven, fue asesinada lastimosamente, esta hermosa mujer de cuerpo extraordinario. Y bueno, esta niña que también la representaba ahí, se imaginan, tan chiquitita y con esa cadencia, esa voz hermosa de esta niña, con ese vestuario que realmente representaba era un diseño que realmente Selena lo usaba mucho, ¿verdad? Me gustó mucho su expresión, me gustó mucho el lugar donde grabó también, donde filmó. Y bueno, yo le pongo a esta niña un 9. Un 9, muy bien. Gracias, Enrique. Espectacular puntuación hasta el momento. Y ahora la tenemos aquí en piso a nuestra Laurita Machuca, a ver qué nos dice. Bueno, antes que todo, felicidades a la niña que se anima a cantar un gran clásico de la cumbia, ¿verdad? La inmortal Selena, y realmente ella estaba con un atuendo parecidísimo a lo que usaba Selena, con lo de abajo así tipo Oxford y esta forma aquí que ella diseñaba sus propios trajes. Sí, Selena diseñaba sus propios trajes, así es que le felicito a ella por también tener ese ojo al presentar su performance. Así es que le felicito y me encantó su soltura, que en Paraguay es tan difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Cuesta un poquito más, sí. Y ella se lució, muy yucú, muy suelta, le doy un 9. Muy bien, qué buena puntuación. Joanita, estás por ahí, mi amor, quiero escuchar tu devolución para el jurado. Que muchísimas gracias por sus devoluciones y voy a tomar en cuenta para la próxima. Bueno, mi amor, un beso enorme para vos y de vuelta para Capiatá, ¿verdad? Porque hoy estamos por Capiatá, Laurita. Hoy no nos movemos de Capiatá. Es más, ahora vamos nuevamente a Capiatá, pero seguramente a otro barrio, ¿verdad? Con un gran talento también. Él es Regis Torres. Bienvenido, buenas noches. Muy bien, estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Felicidades por estar en la segunda ronda ya, ¿eh? Gracias. Hoy está medio timidito, Regis. Así que ya nomás vamos a ver su material. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me gana a mitad. Y esta la
qué traje, qué distinción. Dios mío, me encantó realmente. Me encantó, Regis Torres. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Nora, ¿qué opinás al respecto? Bueno, antes que nada, un saludo especial a Regis, todo un caballero por el luqueado, ¿verdad? También por la paciencia, un beso grande a él y a su familia. Bueno, Regis, a mí me gustó muchísimo, de verdad me gustó, es un estilo, bueno, que obviamente vos optaste. Te quiero escuchar con ese tono de voz, una música romántica, más adelante, Regis. Así que bueno, mi puntaje es secreto, pero es bastante bueno. Muy bien, excelente. Se nos puso romántica, Norad, y bueno, qué mejor que tomar un vinito a la luz de la vela en alguna playa de México, ¿verdad? Esto te inspira. ¿Verdad que sí? Esto te inspira. Ya nos vamos a ir, Norad, no te preocupes. A ver qué nos dice nuestro Cruelo. ¿Qué tal, Regis? ¿Cómo está? Muy linda con tu interpretación. Yo siempre sostengo y hasta ahora que Regis tiene una de las mejores voces de rancheras infantiles en este país. Ahora está mejorando su articulación. Hay algunos desfasajes en la interpretación, pero hoy estoy bueno. Oye, qué raro. No tengo el café. El café es. Pero hoy me gustó, están todos muy bien. Gracias a que somos exigentes en la primera parte, ahora mejoraron bastante. Así que, Regis, para no entrar en tecnicismos y estar buscando pelo en la leche, hoy no busco pelo en la leche, así que te pongo un 8. Muy bien. Parece que le vamos a dar cafecito más a menudo y vamos a ver qué nos dice el doctor Enrique Castro. Hola, Regis, ¿cómo estás? Un cordial saludo a vos, a la hermosa ciudad de Capiatá y bueno, a tu familia, felicitaciones a tus padres, que veo que el logro es de ellos porque el apoyo sin ellos sería esto imposible, así que felicitaciones a toda la familia. Impecable ese vestuario, muy inusual realmente, no suelo ver mucho la capa que utilizaste en este vestuario de charro mexicano, que dicen es un tire y afloje con España el origen de ese vestuario, porque realmente la historia cuenta que nació en Jalisco, este vestuario, pero los españoles dicen que nació en Salamanca, y por ahí va el tema, porque los antiguos habitantes de Salamanca lo llamaban charros. Entonces hay un tire y afloje siempre, no es nuestro, el vestuario es nuestro. Así como el tango también de los argentinos, los uruguayos y los parisinos, ¿verdad? No, los uruguayos que se queden con otra cosa, porque el tango es nuestro, es argentino, por favor. Bueno, pues ahí está. Con Gardel les dejamos, pero con el tango que no se metan. Bueno, querido Regis, mira, te felicito, te aliento a que sigas adelante con este arte, con tu talento. No hay nada que objetar, yo te pongo un 10. Muy bien, qué noche de puntajes espectaculares, pero realmente, Laurita Machuca, no sé si vos opinás lo mismo que yo, ese traje era fabuloso. Fantástico, y justo estaba diciendo, yo soy muy partidaria de la sencillez, pero hay veces que nosotros tenemos que brillar aún más. Exacto. Y eso es lo que los artistas debemos de entender, ¿verdad? Cuando es así una competencia, hay que ponerse como en competencia, como hacen los chicos. Ahora estoy viendo, sus trajes son una divinura y entonces se convierte en algo audiovisual. Por supuesto. Porque estás admirando su esfuerzo en representar lo que está haciendo y también la calidad de su voz del niño, por ejemplo. Le felicito. Mamita, le felicito a él porque, como dijo el maestro Miguel Coronel, que tiene una voz de mariachi, muy buena mariachi infantil, es cierto. Lo único que yo le diría al participante es trabajar los graves. Ajá. Cuando va a los graves se desafina un poquitito. Entonces, el mariachi requiere mucha voz de pecho. Y entonces los maestros saben, seguramente con el correr de la competencia le van a ir dando esos detallitos para que él corrija. Él tiene que
colocar bien la boca para que el sonido salga bien y lo salga bien de pecho, porque así es el mariachi, puro canto. Potente. Así es que yo le doy un 9. Muy bien, excelente puntuación realmente. Y qué noche la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? De lujo realmente. Regis, ¿estás por ahí, mi amor, para dar tu devolución al jurado? Andrea, ¿me escuchan? Sí, te escucho, profe. Doctor. Mira. Muy bien. Yo cuento una infidencia. El doctor Enrique Castro colecciona sombreros de todo tipo. Así que mira, tiene una colección tremenda. Muy bien. Cántame esto, Enrique. Cántame esto. El rey. Sigo siendo el rey. A ver, Enrique. Yo sé bien que estoy afuera, pero digan que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Muy bien, Enrique, qué grande sos, por favor. Qué lujo tenerlo, al igual que cada uno de los integrantes del jurado, ¿verdad? Que son maravillosos y que hoy nuestro Michi no pudo estar presente porque está muy mal engripado. Le mandamos un beso enorme a Fabio Esteche, pero estás muy bien representado por Laurita Machuca, a Michi. Así que bueno, una noche de talentos, una noche imperdible. Laura Machuca, Pati Iglesias. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte. Quiero agradecer, por supuesto, a Carola Boutique por este look maravilloso, a Huempas Calzados y a Oswald Hop también por mi pelo. Este luquete maravilloso. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con mucho más Casa Talento. en un mundo mejor exalte el amor. Porque la belleza es mucho más que verse bien. Anímate al cambio en manos profesionales, con tratamientos corporales y faciales de primer nivel. Para una modelación corporal completa y vivir el verano al máximo, como nunca antes. Encontranos en las redes sociales como Biocorp Centro Estético. Agenda una evaluación y conoce el paquete ideal para vos. Sentite bien. Sentite Biocorp. Centro de Aeronáutica Civil. Cursos de piloto privado de avión, habilitación de vuelo por instrumento y piloto comercial. Servicios de taxi aéreo de aviones y helicópteros. Vuelos panorámicos en todo el territorio nacional. Mantenimiento de aeronaves con técnicos especialistas. Elitáctica Aviación. Calidad y excelencia en servicios aeronáuticos. Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Elitáctica. Informes y reservas al 021 64 44 35 y 0972 11 40 55. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI. Mucho más Casa Talentos, ya este último bloquecito, y tenemos a nuestra última participante de la noche, Zaida Barrios de Carapeguá, departamento de Paraguarí. ¿Estás por ahí, mi amor? Bienvenida. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contenta por haber pasado la segunda ronda. Así es, y mucha fuerza y a seguir adelante, y quiero ver, por favor, ese material que está por ahí.
super maiko sherehe oye ya heire Ube Maria pensama lo que ya se camba Tahamo beri mora hari restor pape Sin de ningo shekla benda eisha maira Ahisha abu pohe otro idema de locamente hacia la inocente a lo que a mi niñez tengo la impresión, hoy la elegancia de nuestros participantes fue extrema. La verdad, maravilloso. Vamos a ver qué nos dice Norat. Bueno, antes que nada, un saludo grande a Zaira, un beso especial a la gente de Carapeguá. A mí me encantó bastante. Yo siempre digo que es cantar bien y manejar bastante el idioma en que uno canta también es un don especial, el guaraní, el inglés, el francés o lo que sea, ¿verdad? Para mí lo hizo bastante bien y como mi voto es secreto te comento, Zaira, que es el mejor puntaje de la noche. Muy bien, excelente, Zaira, excelente. A ver, mi cruelo, mi maestro Miguel Coronel, que ya le había mandado un paquete de café cada domingo. Bueno. Dije y digo, hoy es una noche memorable, es una noche fantástica porque los chicos se están luciendo, se están esforzando. Realmente ahora sí son videos de artistas que nos gustaría proyectar, que va a estar seguramente en los programas contigo compartiendo, que le vea a todo el Paraguay. Hoy sí veo buena producción y una de ellas, la que más me gustó esta noche es la de Zaida, ese fondo, orquesta en vivo, la orquesta vestida totalmente iguales, el idioma. Hoy me olvidé de la técnica, así es que 9. Muy bien. Muchísimas gracias. Excelente. Y hablando de producción, tenemos que agradecer a Sandrita, nuestra productora, que está corriendo no solamente los domingos, sino toda la semana con la producción de Casa Talentos. Así que gracias, Sandra. Doctor Enrique Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Zaida? Un placer. Hola, saludar. ¿todo bien? Gracias a tu familia hermosa y a esa hermosa ciudad de Carapeguá. Ay, ¿qué podemos decir de Carapeguá? Gracias. Bueno, a 80 kilómetros de la ciudad de Asunción, 435 kilómetros de superficie bastante grande. Wow. La ciudad de la y del Poubí, y creo que hay muchas mataderías también por ahí, ¿verdad, Zaida? La ciudad de las mataderías, donde se hacen fiambre y cosas así. Es una ciudad maravillosa. Famoso caballuro. Vos te reís, Enrique, pero una vez comí sin saber qué era y me gustó. En serio, sí, hay países donde se come y cuesta bastante carito la carne de caballo, te cuento. Así que, pero vamos a quedarnos en la ciudad de la Opoí y del Poubí, ¿verdad? Ahí Zaida parece que se conectó se fue de línea, parece, ¿verdad? No sé si me escuchas. Debe estar por ahí. Zaida, ¿estás por ahí, mi amor? Sí, por acá. Sí, ahí te está escuchando, Enrique, te está escuchando. Bueno, Zaida, qué maravillosa presentación, ese rojo que te sienta con el color de tu piel, una maravilla, esos detalles de ñandutí que le puso tu artista, Dios mío, impresionante, el fondo que preparaste y los músicos brillantes con acordeón, bandoneón, guitarra, como dijo el profesor Miguel Coronel, todos vestidos iguales, vos con esos movimientos que le dabas a tu canción. Elegiste una música paraguaya que es exclusivo como para vos, demasiado bien te queda, una voz muy dulce. Muchas gracias. Y es Zaida.
¿Cuánto fue el puntaje, profe Doc? 10, un 10. Aplausos, por favor. Valía la pena repetirlo. Muy bien, Saida, tu devolución. Perdón. Laurita Machuca, una gran artista nacional. A ver, ¿qué te dice Laurita? ¿Qué opinas, Laurita, al respecto? Y también le felicito por la puesta en escena, que cuesta muchísimo. Sí. Cuesta mucho conseguir los músicos, el vestuario, todo. Y eso vale un esfuerzo durísimo, es lo que ella hizo para presentar esto, y vale puntos extras. Por eso también yo le doy una nota bien alta, y porque cantó nuestro idioma, ¿verdad? Creo que tenía parte en español también. Le digo a Zaira, le felicito y le invito a que también siempre volvamos a escuchar nuestras presentaciones para saber en qué podemos ir mejorando. Pero por todo ese esfuerzo y lindo background que tenía, le doy un 10. Muy bien, excelente, realmente. Y eso de volver a ver, ingresen al canal de YouTube de Andrea Ugarriza Producciones, suscríbanse y ahí pueden ver todas las veces que quieran, porque quedan los programas grabados. Entonces es muy importante lo que nos decía Laurita. Mi amor, tu devolución para el jurado. Y nada más, muy emocionada y a seguir mejorando. Por supuesto que sí. Mucha suerte, mucha fuerza, y bueno, un saludo a toda tu maravillosa ciudad, que ya estuve por ahí y voy a volver muy pronto. Hasta prontito, mi amor. Un besote enorme. Qué noche increíble, qué noche maravillosa realmente. Y ahora viene el momento duro, porque Laurita, te cuento que el jurado da la devolución a los participantes, pero Paquita, la sufridora desde las Islas Canarias, España, da la devolución para el jurado, y te tengo que decir que te va a tocar a vos también. Así que vamos a ver la devolución de Paquita. Muy buenas noches, mis amores, bienvenidos sean todas y todos a este gran espectáculo de la televisión Casa Talentos Paraguay. Mis amores, voy a empezar con mi valoración hacia el juradí. Días sí, días no. Lo que hay. Mis amores, voy a empezar con Nora. Nora, hola mi amor, buenas noches, preciosa, linda de mi vida, de mi corazón. ¡Hazme caso con la camisa negra! Me tienes que hacer caso, que te lo he dicho 20.000 veces, y tú para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¡Hombre ya! ¡Hombre! Nora, mi puntuación para ti es un 6. ¿Por qué? ¿Por qué? Te la debería de bajar, pero es que me está dando pena. Mi amor, te doy un 6. ¿Por qué? Por tu pelo, por lo bonito que lo llevabas hoy y por las puntuaciones que diste. Porque si tú me llegas a dar una puntuación que a mí no me gusta, te doy un 0 pastatero que te dura 3 semanas, cariño. Seguimos, aplausos, quiero aplausos. Seguimos con, a ver, ¿con quién voy? Con Enrique Castro. Vamos con Enrique Castro. Enrique Castro, mi amor. ¡Ay, Dios mío! El hombre que todo el mundo quiere en su casa. Yo también lo quiero, no voy a parar de repetirlo nunca. Te quiero, mi amor. A pesar de la puntuación que te di el otro día por cómo cantaste, la verdad hay que decirla siempre, porque yo no soy mentirosa. No me gustó cómo cantaste. Mi amor, mi puntuación para ti hoy va a ser muy diferente. Muy diferente porque me encantó tu valoración. Y es que a mí me enamora tu forma de hablar, cariño, y el arte que tienes para vestir. Tienes mucha elegancia, cariño. Mi puntuación para ti hoy es un 9, cariño. Te quiero. Aplauso. Aplauso para mi niño más lindo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Una nueva. Machuquita. Mi Laura Machuca, mi amor. Ay, qué linda eres, preciosa. A ti no te voy a dar mucha caña. No te voy a dar mucha caña porque eres nueva. Prepárate para la próxima si vienes de nuevo. Cariño, mi puntuación para ti hoy es un 10, cariño, porque te lo mereces. Aplauso. Un 10 para mi Machuca linda. Ay, qué linda eres. Pero como te veo otra vez con una prenda de ropa negra. Ay, Dios mío, que te hago lo mismo que a Nora, mi amor. Y ya está, y llegó el papi, el Risto de España. Cariño, contigo hoy voy a terminar rápido. Gracias por hacerme caso. Me estás haciendo caso a lo loco, pero me estás haciendo caso. Te estás portando mejor con los concursantes. Estás dando unas valoraciones impresionantes. Pero mi amor, ¿por qué te pegas tanto a la pantalla que parece que te la quieres comer, cariño? Y el fondo de atrás, cámbialo, coronelcito de mi vida y de mi corazón. Un 0 para ti, mi amor, porque es que no me gusta nada. Te quiero. Bravo. Adiós, mis amores. Viva Casa Talentos Paraguay. Bueno, y así llegó el final de una noche más de show de talentos, de viajes, de imaginación aquí en Casa Talentos Paraguay.
Quiero agradecer, por supuesto, a Sudameris, todo un banco, también a Elitáctica S.A., a Biocorp Centro Estético, a Iribas, Instituto de Resonancia Iribas, a CC Trofeos y también a Carola Boutique y también, por supuesto, a Oswald Hot, que está con mi luquete de pelo. Gracias a las chicas acá que me estuvieron acompañando, dos talentos tremendos, madre e hija. Gracias, Laurita. Gracias, Pati. Un gusto tenerte en este segundo ciclo de invitada y vas a seguir viniendo. Y vos también, Laurita. Gracias, Andrea, por permitirme pasar este bello momento en tu programa con mi hija. Esto es, no sé, no tengo palabras para agradecer este momento que estamos viviendo. Es un lujo. Y a nosotras encantada. Gracias por permitir que muchos niños y jóvenes muestren su talento a través de tu programa. Es muy difícil, yo sé, todo está más complicado ahora, pero eso como que nos mantiene vivos y te agradezco muchísimo este espacio. No, por favor, Casa Talentos es de todos, es también un programa inclusivo y agradecemos a América TV y a 24 por brindarnos la oportunidad de llevarlo al aire. Mi jurado maravilloso, doctor Enrique Castro, presidente del jurado, maestro Miguel Coronel, Norat Alfonso y a mi amichi que hoy está enfermito, este beso gigante y gracias, muchas gracias por enaltecer Casa Talentos Paraguay. Hasta el domingo que viene, no se pierdan por favor porque esto viene cada vez más fuerte, cada vez más duro y bueno, es que les pido que estén ahí prendidísimos y vayan votando, vayan haciendo la hinchada por su participante preferido. Hasta el domingo que viene, los amo. Chau, chau.